Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos todos al episodio 141 de Arquitectura Acompasada, lo que me gusta a mí, un capicúa, María Paredes. Ya sabía que ibas a decir eso. Ya es que me conoces muy bien, salimos al aire un jueves 25 de junio. ¿Cómo estamos, querida mía? Pues muy bien, José Alfonso Crespo, con el veranito ya descorchado y hablando de buena arquitectura para poder visitar en estos días calurosos, porque yo creo que la arquitectura también refresca. ¿Qué te parece? Pues refresca si nuestro arquitecto ha hecho que refresque. Claro, se han hecho bien el trabajo, ¿verdad? Hombre, me está recordando la estufa fría del Parque Juan Carlos. Por ejemplo. Primero. Efectivamente, o Casa Sofía. También ejemplo de eficiencia climática. Pues mira si refresca. Efectivamente, y te digo más, porque nosotros sí, siempre hemos hablado de la importancia de una buena arquitectura en el control climático y hoy también nos hemos ido a visitar un proyecto que puede presumir de ello porque garantiza el confort térmico, entre otras muchísimas cosas. Y no es otro que la Biblioteca de Monte Carmelo, José. Bueno, ya hacía mucho que nos sacábamos a la biblioteca con lo que a ti te pirran, ¿eh? Exacto, me encanta, ya lo sabes tú. Pero esta, tengo que decirte que es mucho más que biblioteca, porque yo diría que es casi un complejo lector y ciudadano. Esto me lo acabo de sacar de la manga, pero algo así es. Y no quiero hacerte muchos spoilers, pero vas a saber por qué lo digo. Y nos lo han contado fenomenal sus arquitectos. Así que si quieres escuchar el La Vista Alzada hay que darle un play. Pues venga, vamos a darle al play. Dentro Report. Pues sí, es que me encanta descubrir bibliotecas de Madrid y en este caso la estoy descubriendo incluso antes de que se inaugure. Estoy, como decía, en la Biblioteca Carmen Martín Gaite, aquí en Monte Carmelo. Y estoy muy bien acompañada de sus arquitectos. Hemos estado dando una buena vuelta por toda la biblioteca. Ya veréis, oyentes, la cantidad de espacios sorprendentes de los que os vamos a hablar. Pero quiero presentaros primero a Rocío Hermida Blanco y a Raúl García Cuevas, a ver si lo digo bien, del estudio Handmade Architecture. Sí, lo has dicho perfecto. Bueno, decíamos que hemos estado dando una vuelta, nos ha llevado como una horita, porque esta biblioteca, yo les decía a Rocío y a Raúl, me parece enorme. Me decían, no es tan grande, pero parece grande, ¿no? Como siempre decimos, pequeña por fuera. Pequeña por fuera, grande por dentro. Y una percepción de ser más grande por dentro que por fuera. Porque ¿cuántos metros son realmente? En planta baja son unos 1.100 metros cuadrados aproximadamente, en planta primera son como unos 300 aprox, y en sótano son otros 600, que esas son zonas que ya no se visita por el público, pero tienen que estar ahí para que funcione el edificio al fin y al cabo. Vamos a contar la premisa del proyecto, que se llamó Como en casa, ¿no? Y esto tiene mucho sentido, lo de como en casa, pero para empezar, ¿cómo fue el diseño que hicisteis del proyecto teniendo en cuenta dónde estamos? Porque claro, Monte Carmelo es un barrio muy lineal, tiene una identidad muy clara. ¿Cómo quisisteis aportar con este proyecto a la vida de este barrio madrileño? La verdad es que queríamos que la biblioteca fuera cercana, muy amable y sobre todo muy reconocible por el barrio. Entonces, todo el mundo conoce el barrio de Monte Carmelo, que es un barrio moderno, muy ordenado, ¿vale? Con calles muy amplias y grandes bloques de vivienda. Entonces, una de las cosas que siempre buscábamos era romper con esa rigidez y con esa escala urbana que es bastante dura. Aquí, desde luego, todos los vecinos de la zona ya han visto por fuera que lo primero que vemos son casitas, parecen casitas, las casitas que dibujábamos de pequeños, ¿no? Efectivamente, es precisamente como es para intentar romper con esa rigidez que existe en el barrio en la actualidad. Si el que se haya paseado por aquí habrá visto que son todo bloques cerrados que hace la vida hacia el interior y el exterior casi no tiene posibilidad de encontrarse de manera espontánea con un vecino. Entonces lo que queríamos era hacer lo contrario, utilizar la imagen de una casa que todo el mundo reconoce para hacer ese juego y esa abertura al barrio.
Entonces, a base de un montón de volúmenes de poco tamaño que reducen mucho la escala exterior, lo que conseguimos al final es un punto de encuentro, una zona diferente en el que la gente se sienta identificada y que sobre todo sienta curiosidad, que quiera aproximarse, que diga qué ocurre ahí, ¿no? De qué trata este edificio, por qué es tan extraño en este barrio tan uniforme. Y buscábamos precisamente eso, promocionar la curiosidad de los vecinos que quisieran visitar la biblioteca no solamente para recoger un libro, sino para permanecer aquí. Para estar en casa. Estar como en casa. Efectivamente, el juego de palabras que hicimos era intencionado no solamente por la evidente forma de casita, sino por la sensación que queríamos que tuvieran los usuarios aquí dentro. Claro, se trata de fomentar la vida de barrio y seguro que aquí van a poder hacerlo todos los vecinos de Monte Carmelo en las diferentes zonas que me habéis enseñado, porque aquí hay biblioteca, típica biblioteca con su zona de préstamo, pero hay hemeroteca también, zona infantil, salas polivalentes. Vamos a ir describiendo un poco las áreas de préstamo, por ejemplo. ¿Cómo son? Allí hemos destacado sobre todo una gran altura para dar sensación de libertad y no estar encajonados entre estanterías, pero sobre todo también la transparencia hacia la calle. Queríamos que la biblioteca saliera a la calle y a la inversa, que la calle entrara dentro de la biblioteca. Ese juego se ve constantemente por todo el edificio porque estás a nivel de calle con vidrios que van de suelo a techo, no ves nunca las carpinterías, están ocultas y tienes una sensación de estar en el exterior prácticamente. Una cosa que me ha gustado mucho es que la zona de préstamo está separada de la zona de estudio, de tal manera que en la zona de estudio hay silencio absoluto y en la zona de préstamo se puede comentar algo si es preciso, ¿no? Sí, así es. Nosotros nos gusta mucho diferenciar los usos espacialmente y aplicarles una escala. Entonces, la sala de lectura requiere más tranquilidad. Sin embargo, la sala de préstamo siempre sugiere ese pequeño momento en el que buscas un libro y lo comentas con alguien, ¿no? Entonces, los espacios habituales de bibliotecas, que es un solo espacio, te limitan los dos. O sea, penalizas al final al que estudia o penalizas al que va a curiosear un libro. Entonces, aquí la sala de lectura está aislada y la gente se puede concentrar y continúa teniendo esa sensación interior-exterior de que la sala de lectura se prolonga hacia la calle y la calle se prolonga hacia la sala de lectura. Luego hay una hemeroteca que tenemos ahora a la espalda donde la gente se va a poder sentar tranquilamente a leer el periódico en unos sofás, porque es verdad que el periódico no se lee normalmente en una mesa de estudio. No, eso lo pensamos desde un principio, que tenía que ser un entorno agradable y familiar, sobre todo que no tuvieras ninguna duda en dónde sentarte, en dónde ponerte en cuanto lo vieras. Ves el periódico, ves el sofá y es instantáneo. Y está conectado además con la sala de descanso que hemos preparado con unas mesitas de tipo cafetería, con unas máquinas expendedoras, y a su vez conecta con el patio exterior. O sea, es una zona que se va conectando y va ganando apertura. Entonces pasas de los periódicos con los sofás, las mesitas de cafetería y el patio exterior de lectura, si quieres. Y luego, a través de un pasillo que yo he denominado de fantasía, porque me ha parecido maravilloso, accedemos a la zona infantil, donde los peques van a estar encantados. ¿Cuántas cosas van a poder hacer aquí? Sí, los peques tienen todo tipo de actividades en la biblioteca. Como tal, no. Lo que pasa es que funciona como una biblioteca independiente. Independiente, exacto. Es una biblioteca dentro de una biblioteca. Sí. Entonces tiene su propio consigna, su propio zapatero, acceso, zona de estudio para los que tengan que hacer deberes, tiene baños familiares propios. Baños familiares propios, exacto, con inodoros para los peques y cambia a bebés. O sea, es un edificio no independiente, pero funcionalmente independiente. Sí, luego también tiene una zona especial para los bebés, que tiene unas estanterías que lo delimitan, con una zona de cuentacuentas, un patio también propio para ellos. Al final es eso, funciona como una célula independiente para no molestar ni ser molestados. Y para que los padres puedan estar también aquí tranquilamente, ellos trabajando o estudiando y sus peques jugando o estudiando, ¿no? Bueno, con algún acompañamiento, evidentemente, sí. Pero sí, que al final facilita la compartimentación también de los usos y
y que esté todo el mundo un poco más relajado con el ruido, con los niños son impredecibles, al fin y al cabo, saltan, corren, juegan. Tú no puedes colocarlos al lado de la sala de estudio, está en la otra punta de la biblioteca intencionalmente. Y además da a la zona de jardín del ayuntamiento que está detrás, que es muy frondoso y tiene unas buenas vistas también, que es una zona peatonal. Les decía yo a Rocío y a Raúl que me ha encantado porque los peques tienen también sus librerías, su biblioteca, pero es a la vez una zona de juego porque tienen incluso un pequeño tobogán. Por cierto, pueden acceder también a esta zona por una puertecita pequeña que ya descubrirán que es una maravilla el detalle. Y claro, les decía yo a ellos que de alguna manera así se asocia el leer a la diversión, al juego, a algo positivo, ¿no? Esa era la intención, lograr que el espacio fuera divertido y llamar a disfrutarlo leyendo y compartiéndolo pues un poco con más gente. Y a permanecer en el espacio, sí, que lo relacionarán como algo positivo y no como algo institucional obligatorio. A estar, como en casa. Y quienes podrán venir también son todos los vecinos de Monte Carmelo, en este caso para disfrutar a lo mejor de proyecciones de cine, porque he visto una sala polivalente. Contadme un poco cómo la habéis pensado y cuál podría ser su uso. Bueno, el uso todavía no está definido como tal, eso dependerá un poco de las actividades que gestione el propio ayuntamiento, pero sí que nos plantearon en un principio que querían realizar proyecciones de cine en verano, por las noches, y de ahí surgió la idea de abrir toda la fachada de la plaza, o sea, hacia la plaza. Una parte del edificio que tiene la posibilidad de abrir toda su fachada a la plaza exterior y tener esa relación interior-exterior sin límite, ¿no? Y entonces hará que todo el mundo pueda participar sin necesidad de acceder a la biblioteca, simplemente acercándose y compartiendo la relación entre la plaza y el interior de la sala polivalente. Y es una pasada, lo van a poder ver nuestros oyentes en el vídeo que hemos grabado porque nos habéis abierto la puerta ex profeso para que viéramos cómo se abre hacia esa plaza y cómo los vecinos van a poder entrar desde el exterior. Claro, decías ahora, Rocío, efectivamente los usos pueden ir cambiando con el tiempo. ¿De qué manera lo habéis también proyectado con estas salas diáfanas para que se puedan adaptar en un futuro a posibles usos que decida el ayuntamiento, ¿no? Mira, una de las mejores virtudes que tiene un edificio con diferentes escalas como este es que la adaptabilidad es muy sencilla. Como arquitecto es muy sencillo adaptar un espacio en el que tienes diferentes escalas. Los edificios de los años 80 o 90 son completamente de escala plana. Es toda la misma altura, 3 metros o 3,5. Y ahí es muy difícil reincorporar un nuevo uso. Pero en un edificio con diferentes escalas siempre vas a poder incorporar esos usos en función de las escalas. Entonces será muy fácil readaptar el edificio por esa variedad de escalas que tiene dentro. Y claro, tengo que preguntaros por el nombre, Carmen Martín Gaite, que además es una de mis escritoras favoritas, con lo cual me encanta que la hayáis llamado así. No sé si fue cosa del ayuntamiento vuestra, ahora me contáis del ayuntamiento. ¿Hay algún guiño a esta escritora tan importante de nuestras letras? Bueno, sí, cuando ya supimos el nombre, que ya fue casi al final de la obra, tuvimos que hacer efectivamente un homenaje a la escritora, que creemos, por cierto, que encaja a la perfección con el concepto del edificio. Y el mostrador principal hicimos una de tantas gráficas, pero la del mostrador principal está específicamente reservada a ella y es un poco una imagen evocadora de lo que es su obra. Y el proceso también de escritura. Enlazo con las gráficas, son maravillosas, la gente se va a quedar alucinada. Yo cuando he llegado creo que de lo primero que he dicho es wow, porque no me esperaba una de las ilustraciones o gráficas preciosas que hay justo frente a ese mostrador. Contadnos, porque además creo que han salido de vuestro estudio también. Por eso sois tan artesanos, ¿no? Por eso lo de handmade. Sí, tenemos un compañero que es un verdadero artista, Fernando Moras. Vais a ver la firma en todas las gráficas. Y sí, decidimos llenar precisamente el edificio de gráficas al ser el concurso organizado por el COAM estaba planteado para que este edificio fuera la Biblioteca de las Artes. Las otras dos bibliotecas que salieron al concurso al mismo tiempo iban a ser la tecnológica y la social, pero la nuestra era la de las artes y pensamos que es que tenía que toda la volumetría, los espacios, la luz y los colores y lo que te vas encontrando que fuera al final
pues eso, evocador, que sugiera esa creatividad, ¿no? Es una vuelta a unir arquitectura y arte, que hace en los años 80 o 90 casi toda la arquitectura tenía una pieza artística, ¿no? Y entonces nosotros hemos vuelto un poco a recuperar eso, pero de una manera más contemporánea, porque estas backlight, estas gráficas se pueden reponer y cambiar de una manera muy económica. Entonces la propia biblioteca puede sacar un concurso y que los vecinos quieran poner diferentes obras de una manera rápida y sencilla. Entonces no es una obra de arte que va a permanecer allí y va a pasar de moda, sino que se puede ir actualizando. Se puede actualizar, pero sin destrozar o sin destruir el original. Lo bueno que tienen es que son lonas que las puedes doblar y volver a reutilizar. Entonces, no tienes por qué renunciar al origen. Puedes cambiarlas y al mes que viene volver a poner las originales y ir cambiando constantemente de imagen, que eso nos gustaba mucho, ese planteamiento. Qué bueno. Y en este podcast nos encanta la conjunción de arquitectura y arte, así que enhorabuena también por ello. Y otro aspecto importantísimo, el coste casi cero, la eficiencia energética. ¿Cómo lo habéis logrado? Bueno, eso ha sido difícil. Ha habido una parte activa, que tenemos 160 placas en la cubierta, placas de electrovoltaicas. Entonces eso, por un lado, lo que hace es aportar energía durante el día, solamente durante el día. No tenemos baterías por ahora. En un futuro no sabremos si lo pondrá el ayuntamiento. Pero la parte pasiva ha sido más complicada, más laboriosa, y es la que queda oculta al final en el edificio. Pero ha sido todo a base de orientar muy bien las salas para evitar que entre el sol directamente, orientar esas salas también en función de los usos. Tiene muchísimo aislamiento térmico, por ejemplo. Tiene una cámara ventilada que quita muchísimo calor. Los vidrios son triples de doble cámara de aire con una protección solar muy alta. O sea, un gasto, imagino, importante también. Sí, es un gasto muy grande, pero que creemos que merece la pena al final. El edificio, cuando tú tocas los vidrios que les está dando el sol, están fríos, están atemperados, no se transmite ese calor en el interior. Entonces, esta sensación que ves de fuera, que va a ser un invernadero, luego no lo ves. Necesitas muy poca energía para aclimatar el interior. Siempre decimos en este podcast que la luz es un material más de la arquitectura. A mí me encanta esta frase, y en este caso está clarísimo porque hay luz natural y ya son ahora mismo casi las 6 de la tarde. Hay una luz natural preciosa en todas las estancias. ¿Cómo habéis hecho para conseguir este efecto? Que la luz natural fuera muy protagonista, pero que no fuera molesta y perjudicara. Porque hay actividades como leer en las que el sol directo perjudica mucho. Entonces, unas estrategias que siempre se pueden usar es lamas, pérgolas y ese tipo de situaciones. Aquí nosotros no lo hemos resuelto orientando muy bien los usos y las salas para evitarnos todos esos pequeños problemas. Y todo esto sin ver un cable, ¿no? Porque yo no he visto un cable por ningún sitio. Tal vez sea el mayor reto del edificio, y es todo el edificio se resuelve con una sección de 60 centímetros. Todas las fachadas, y entonces en esos 60 centímetros hemos sido capaces de meter estructura, todos los sistemas de climatización y además todo el aislamiento, lo que es la envolvente. Y eso sí que ha sido un reto, pero creo que ha merecido la pena. Pues ahora tengo que haceros la pregunta, Brete. Después de toda esta vuelta que hemos dado, después de los años de obra, después del proyecto, cuando venís aquí, claro, todavía no se ha inaugurado, pero ¿tenéis algún rincón favorito o alguno que digáis, este no se puede perder? Es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Es una pregunta difícil. Difícil porque no consideramos que haya un único punto. El que lo vaya a visitar aquí por primera vez se va a dar cuenta de que no puedes elegir un único punto. Al final hay que recorrerlo y en cada sala vas encontrando algo nuevo, que lo hemos planteado así, que quieras visitarla, quieras avanzar siempre, y siempre te encuentras una recompensa, una esquina, un detalle, una sorpresa. Una sorpresa, efectivamente. Entonces al final con lo que nos quedamos es que tienen que recorrerlo, no pueden quedarse en una única sala y ya está, tienen que curiosear. Vamos a dejarles por ahí sembradas más sorpresas. Cuando vengan los vecinos encontrarán también un bosque, no decimos por qué, pajaritos y
incluso una comicteca, pero que lo vayan descubriendo cuando vengan. Yo sé que hay mucha expectación aquí en Monte Carmelo por ver abierta esta biblioteca. Será próximamente, de momento ya hemos sembrado seguro las ganas de descubrir todos estos espacios maravillosos en los que yo sí he tenido la suerte de estar hoy gracias a vosotros. Así que estén pendientes porque cuando esté abierta, desde luego va a ser un lugar muy especial para favorecer la vida de un barrio que lo necesita mucho por esa identidad que decíamos que tenía. Así que nuevamente, Rocío Hermida Blanco y Raúl García Cuevas de Estudio Handmade Architecture, muchísimas gracias por este paseo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por todo y por el tiempo que has pasado con nosotros. Ha sido un placer. Chulísima esta biblioteca de Monte Carmelo, María, y lo bien que nos la han enseñado Raúl y Rocío. Gracias, mil gracias desde aquí por este proyecto tan necesario para un barrio madrileño. Sí, la verdad es que han sido buenísimos cicerones, José, y ahora nos toca seguir hablando de arquitectura, pero en este caso en clave de humor, con la falta que hace el humor, ¿eh? En clave de humor, pues venga, un monólogo sobre arquitectura, ¿me traes? No exactamente, ya verás, tú quédate que te cuento enseguida este secreto. Pues vamos a por el secreto en clave de humor. Pues estamos muy contentos de recibir en nuestros micrófonos de Arquitectura Compasada a Idoia Otegi, que es la autora de Arquitectura se escribe con H de humor, un libro que se presentó hace muy poquito aquí en el colegio y que explora una pregunta muy sencilla, pero con muchas capas al mismo tiempo, diría yo, y es si la arquitectura puede hacernos sonreír. ¿Puede? Idoia, bienvenida. Gracias, María. Gracias por invitarme. Pues sí, la arquitectura puede hacer sonreír. No es fácil, pero sí, tiene unos modos de proceder el humor, unos mecanismos que puede conseguir que tanto los arquitectos como los habitantes de los espacios, al observar una arquitectura, al vivirla, en algunas ocasiones bastante excepcionales, puedan hacernos sonreír, sí. Claro, pero efectivamente, tradicionalmente no lo hemos asociado al humor, por lo menos los no arquitectos siempre hemos mirado a la arquitectura como con distancia, incluso con temor en algunos casos, cosa que intentamos combatir en este podcast para acercarla a todo el mundo, pero ha pasado un poco ese fenómeno, por eso a priori nos llama la atención el título y la esencia de tu obra. Pero no solamente a la gente le parece que la arquitectura es una cosa seria, sino a los propios arquitectos. Es un poco el germen del libro y de la tesis que es previa al libro, que es detectar que los arquitectos se toman muy en serio su trabajo, excesivamente de forma seria. Creen que la realidad es como ellos la piensan y la realidad está llena de esquinas, de ambigüedades, de contradicciones y por tanto es totalmente contraria al humor. Entonces era un poco intentar demostrar que la arquitectura no puede tener un registro no serio y intentar de esa manera también acercarla al resto de las personas, intentar conectar a través del humor con las personas para las cuales trabajamos los arquitectos, ¿no? Y además es una manera también de llegar al público a través del humor en todas las disciplinas de la vida. En todas, sí. En todas. Lo que pasa que es verdad que la arquitectura tiene un contexto serio en el que no esperas el chiste. A lo mejor tú leyendo un libro lo esperas, en una película lo esperas, incluso ahora mismo en un discurso o en un funeral puedes incluso esperar el chiste, sí, ¿no? Es verdad. Pero en la arquitectura no, y como no lo esperas, no lo percibes. A lo mejor el arquitecto tiene una intención humorística, pero no es percibida, ni siquiera por los arquitectos. Claro, ni ¿sabes? siquiera por Porque los no colegas, ¿no? Porque para que el humor exista tiene que haber un contexto no serio. Tiene que haber, por ejemplo, en esta conversación que vamos a tener nosotras ahora, va a haber momentos en los que vamos a hablar de forma más seria y va a haber momentos en los que vamos a cambiar a un estado más lúdico. Y entonces ahí puede entrar una broma y se va a percibir de una manera fácil, porque nos estamos viendo nosotros, los oyentes porque pueden escuchar una forma, un tono en el que hablamos que puede indicar que en ese momento estamos metiendo algo que no es serio. Claro. Pero en la arquitectura eso es muy difícil. ¿Cómo metes, cómo percibes, qué señal tienes para percibir que en ese momento hay algo que no es serio y entonces consiga activar los procesos mentales que te hacen pensar
que haya algo que puede ser divertido y entonces provocarte la sonrisa. Entonces es mucho más difícil. Claro, alguien no va paseando por Nueva York y voy a ir al primero de los ejemplos, ve el edificio Chrysler o el Empire State y no se ríe a priori. Y sin embargo, en el libro de Idoia, por ejemplo, una viñeta que me ha gustado muchísimo, se ve a los dos edificios, al Chrysler y al Empire State, que además tradicionalmente han mantenido una rivalidad por la altura, ¿no? Por alcanzar la mayor altura, y se les ve en una escena íntima de cama. Los sorprendemos, los espectadores, en una escena íntima de cama bajo la mirada inquisidora del Rockefeller Center. Es buenísima la viñeta. Con una antorcha, que es la antorcha de la Torre Eiffel, que está ahí, de la Torre Eiffel, no, perdón, de la Sí, de la linterna, ¿no? La linterna de la Estatua de la Libertad. De la Estatua de la Libertad, que no me salía, que está ahí en la mesilla y la Estatua de la Libertad está mirando por la ventana. Entonces hay una escena de sorprender a los amantes en un momento íntimo, ¿no? Sí, esa es una viñeta hecha por la que era pareja de Rem Koolhaas y que ilustra uno de los libros, que además es uno de los libros que es el inicio un poco de mi investigación, que es Delirious New York de Rem Koolhaas, que es un libro divertido. O sea, es un libro complejo, pero que escribe de una manera divertida, y fue una de las cosas que me hizo a mí pensar si hay gente que puede escribir de arquitectura de una forma menos académica y menos seria, pues eso a lo mejor se puede trasladar también a la forma arquitectónica, no solo a escribir, sino también a hacer arquitectura, ¿no? O sea, que ese fue un poco un pistoletazo de salida para la investigación estos dibujos. Qué bueno. Vamos a decir, claro, están en esa escena íntima y escribe Idoia en el libro, amores reñidos los más queridos. Por ahí un poco el humor de imaginar a esos dos rivales históricos que de pronto se acercan. Y claro, efectivamente, las viñetas son una de las maneras de hacer humor de los arquitectos. Tú describes las 3 maneras, ¿no? Pensar dibujando, introducir guiños y practicar la ironía en el discurso, ¿no? Pensar dibujando o divertirnos dibujando es un poco la más directa, porque la herramienta que tenemos los arquitectos para comunicarnos es el dibujo, y entonces en un momento dado el arquitecto piensa que también el dibujo no sirve solamente para representar la arquitectura, para hacer planos, para construirlo, sino que puede utilizarse para pensar, para opinar y por tanto para criticar. Y si esa crítica se hace con humor, el mensaje se recibe de una forma mucho más directa, mucho más efectiva. Y como esta cosa que tenemos los arquitectos, que no hay nadie que nos entienda, pues dibujando con humor era una forma también de que se nos entienda, de que la disciplina no sea tan elitista y de poder comunicarnos con la sociedad, ¿no? Claro, claro, claro. Y también la ironía en el discurso. Esto, por ejemplo, también hay casos y tú los expones en el libro. Sí, la ironía es realmente, los arquitectos utilizamos el humor mayoritariamente con la ironía. Porque somos, como hemos dicho antes, somos serios por naturaleza, nos tomamos todo demasiado en serio, y la ironía actúa al revés que el humor. La ironía esconde la broma detrás de lo serio. Entonces hace que podamos dar un discurso serio, aparentemente serio, pero esconder la broma por detrás. Entonces la ironía es hacer lo contrario de lo que piensas. Por lo tanto es bastante más difícil de percibir, porque si tú estás diciendo una cosa pero pensando otra, pues habrá quien te entienda y habrá que no. Entonces era una forma de seguir siendo serios, intelectuales, porque también nos gusta ser intelectuales y que nadie nos entienda, que es otra cosa que nos pasa, que nadie nos entiende, y nos hemos escudado, nos hemos escondido detrás de la ironía. Hemos sido muy irónicos. Yo ahora defiendo ser más humorístico. Más humorístico, claro. y no tan irónico. Que el humor es lo contrario. El humor es una broma que detrás esconde lo serio. Pero la broma es lo que sale. Lo primero que hay es la broma, por eso se entiende de forma mucho más directa. Y una vez que te paras a pensar en esa broma, resulta que detrás está destapando una cosa que es seria. Claro. Bueno, y los juegos de palabras tan importantes, mencionas también en algún momento a Alejandro de la Sota, del que hablamos mucho además en este podcast. Tenemos mucho aprecio por su hijo Alejandro de la Sota y por Teresa Couceiro, y me llamaba la atención una cosa que él decía, y es, no se sabe si es el edificio o su caricatura, ¿no? Alejandro de la Sota tenía esa retranca gallega, habla de divertirse. Desde las pocas veces que yo he visto un arquitecto hablando de arquitectura y divertirse, no lo dice claramente relacionado
relacionado con el humor, pero sí que dice que la arquitectura te hace sonreír, que la arquitectura es divertida, y él se divertía dibujando. Hay un montón de dibujos de él, pues dibujando a otros compañeros arquitectos, y de sus propias arquitecturas, como haciendo caricaturas. Y luego también su forma de proyectar es muy caricaturesca, porque él es como que sabe sacar la esencia, ¿no? La caricatura es sacar la esencia de las cosas. Entonces en sus arquitecturas eso es también muy explícito. O sea que es un ejemplo muy bueno. Es Alejandro de la Sota, como ejemplo español, que tampoco tengo tantos en el libro. Alejandro es uno de ellos, sí. Me estoy acordando de que decía también, el buen arquitecto tiene que dar liebre por gato. O sea, al revés, justo, sí, ¿no? Sí. Juegos de palabras, claro. Qué bueno. Y Doya lo que hace en este libro también es explorar los dos caminos. El que estamos comentando es los arquitectos dibujando con humor o expresándose con humor para llegar hasta la sociedad, que es un camino que existe, aunque no haya sido tan explorado como decíamos, pero también la sociedad haciendo humor con la arquitectura, a través de la prensa, por supuesto, con las viñetas tradicionales, y ya en la época actual también a través de memes, en el mundo digital, las pantallas. Exacto. Sí, se utiliza el humor en dos caminos. Uno es como fuente de humor, la arquitectura como fuente de humor, o como herramienta. Como fuente lo utiliza la prensa mayoritariamente cuando no entiende la arquitectura. Cuando la arquitectura no es entendida por la sociedad, lo que hace la prensa o lo que hace la sociedad es pues criticarla a través del humor, a través de una viñeta. Yo pongo un ejemplo que es muy fácil de entender, que es un capítulo de Los Simpson en la que Gary está paseando, bueno, un personaje que se supone que es Gary, recibe una carta, la arruga, la tira, y cuando la tira y ve el papel arrugado, entiende que eso es el Guggenheim, ¿no? Un papel arrugado. Entonces, la sociedad puede entender perfectamente con un papel arrugado y asemejarlo al Guggenheim. Entonces, es una crítica porque no entiendes ese edificio. Como no lo entiendes, lo criticas con humor. Sin embargo, el arquitecto utiliza el humor, el dibujo humorístico, hacia lo contrario, contra lo que ya existe y en favor de lo nuevo. Critica lo anterior, en lugar de criticar lo nuevo. Lo nuevo es lo que está haciendo él, se supone. Claro. Entonces, cuando ya la norma ha pasado, es excesiva, o momentos en los que las reglas eran muy rígidas, como en el movimiento moderno, pues lo que hace es criticarlo, y lo critica con humor. Y entonces hay una época dorada, que es el posmodernismo, que está constantemente a través del dibujo criticando la rigidez de lo anterior, que es el movimiento moderno. Qué bueno, para hacer preponderar lo de uno, ¿no? Claro. Qué bueno. Por eso son dos vías, pero también dos formas. Una es criticar lo nuevo y otra es criticar lo antiguo. Y hacer así, imponer lo nuevo. Claro, me decías, Idoia, todo esto son 100 páginas, vamos a decirle a nuestros oyentes, 100 páginas estupendas, divulgativas, que pueden disfrutar tanto arquitectos como no arquitectos. Lo tienen en ediciones asimétricas de nuestros queridos María y Juan. Pero todo esto parte de una investigación mucho más larga de 600 páginas de tesis, me contabas, ¿no? Antes de empezar. 600 páginas divididas en 4 tomos, que me llevaron unos 10 o 12 años. Nunca digo la cifra exacta porque no la quiero saber tampoco. En la que, bueno, exploro... Hay un tomo dedicado solo al humor, que es el, digamos, más divulgativo, el que creo que es fácil para todo el mundo, o fácil o interesante, no deja de ser un ensayo de crítica cultural. El humor está en todas partes, forma parte de la sociedad, lo practicamos muchas veces a lo largo del día, pero no sabemos lo que es. Entonces yo me he dedicado muchos años a leer mucho sobre el humor, casi nada de arquitectura, por eso digo que viene bien a todo el mundo. He leído sobre arquitectura y literatura, o periodismo, sociología o psicología, también lo que otros pensadores han dicho sobre el humor, y todo eso está compilado en un tomo de la tesis y en una primera parte del libro, y eso sí que es para todo el mundo. Es muy interesante conocer cómo opera el humor, qué modos de proceder tiene el humor, cómo surge, porque el humor existe desde siempre, pero la palabra humor, como la entendemos ahora, aparece en el siglo XVI, XVII. Es verdad, súper curioso. Entonces, luego hay una gran confusión con la terminología, las diferencias entre humor e ironía, que acabamos de hablar, o humor e ingenio, o humor y sentido del humor, que no es lo mismo. Utilizamos humor y sentido del humor y no es lo mismo. No pasa nada, porque ahora mismo es un término paraguas y tampoco pasa nada, no se comete ningún error, pero hay diferencias. ¿Cuál sería la diferencia para los oyentes?
Pues el humor es la acción en sí, la actividad, la pieza que puede ser escrita, oral, que nos divierte, que nos parece divertida, que tiene una incongruencia lúdica. Y el sentido del humor va asociado a la persona. Al poseedor de ese humor. Claro, a las sensibilidades que tenemos cada uno, más o menos, a practicar el humor, percibirlo, crearlo, que es lo más difícil, a crear humor, a reírnos de nosotros mismos, a afrontar las situaciones adversas con humor. Tiene que ver con la persona, pues es un sentido, es el sentido del humor. Pero muchas veces decimos, ¿el sentido del humor de la arquitectura? Pues no. No, ese es el humor en la arquitectura. Exacto. El sentido tiene un poseedor que es el que efectivamente introduce esa vía humorística, riéndose de uno mismo para empezar, que es importantísimo. Esa primera parte del libro que distingo eso, pues me parece muy interesante para todo tipo de públicos. 600 páginas de tesis que te llevaron unos cuantos años, pero me imagino que ha tenido que ser muy bonito este camino porque ya eres un poco una referencia en materia de arquitectura y humor, cuando se habla de este binomio insospechado, ¿no? Sí. Y me llamaron ahora para ser investigadora en el Instituto Quevedo del Humor de la Universidad de Alcalá de Henares, que me hace mucha ilusión. ¡Qué maravilla! Porque ya no es como... que existiera ese órgano, pues sí, el Instituto Quevedo del Humor, que no hay muchas instituciones dedicadas solamente al humor, sobre todo es el humor gráfico, que realmente a mí es la parte que menos me interesa porque está más explorada. Sí. Me interesa más utilizar la propia arquitectura, ¿no? Con humor, que es la parte más difícil. Pero sí, estoy, ya como siendo pseudo experta en esto, humor. Porque a todo el mundo que habla sobre el humor, claro, cuando piensan que hay alguien que ha escrito sobre arquitectura y humor, que no hay mucho, piensan en ti. Piensan en mí, espero que sigan pensando en mí. Segurísimo que sí. Pues gracias por haber venido a ponernos una sonrisa en Arquitectura Compasada. Seguro que se haya notado la sonrisa. Seguro, porque además Idoia y yo estamos sonriendo todo el rato porque a mí me parece una cosa preciosísima este libro, este concepto, y está muy alineado también con lo que es nuestro propio podcast, que queremos acercar la arquitectura a todo el mundo de una manera más desenfadada y no por ello menos rigurosa. O sea, que estamos muy en sintonía. Porque el humor es una cosa muy seria, ¿eh? Exacto, el humor es una cosa muy seria, no hay que olvidarlo. Así es. Ha sido todo un placer conversar contigo, Idoia Otegi, la autora, recordamos, de Arquitectura se escribe con H, de humor, que está en Ediciones Asimétricas. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, María. Un abrazo. Pues estupendo este libro y esa investigación de Idoia, María, porque sí, todo en esta vida se hace siempre mejor con un poquito de humor. Pues claro que sí, José, por eso siempre estamos chinchándonos en este equipo, no porque no nos queramos, que nos queremos mucho, sino porque así pues es más divertido. Y hablando de chinchar, ¿tú crees que Alicia Abajo habrá resistido estos primeros días de caloret madrileño? Pues la verdad es que no tiene más remedio, pero a duras penas, aunque ella es muy resiliente, como dicen ahora, y ya se viene por aquí con su cara de no haber pegado ojo, pero con un buen cargamento de planazos. Así que vamos a cederle el micrófono y nosotros os decimos eso de... Hasta la semana que viene. Pues ahí voy, resistiendo al calor, a duras penas, la verdad. Menos mal que en nuestra región siempre tenemos lugares frescos donde disfrutar de buenos planes, de día y también de noche. Escuchad los que os traigo para esta semana. Hasta el 22 de septiembre, la Sala Cristóbal Portillo del Complejo Cultural El Águila alberga la exposición Madrid en Construcción 1940-1985. Se trata de un repaso visual a 4 décadas de transformación urbana de la región. El relato fotográfico arranca en 1940, entre las ruinas y las huellas de la guerra civil en una ciudad agredida por los bombardeos masivos. Las imágenes muestran la rápida reconstrucción y la transformación de un paisaje madrileño siempre en construcción, marcado por una nueva ordenación urbana y geografía humana. Hitos arquitectónicos como el Estadio Santiago Bernabéu, el Pabellón de los Hexágonos o Torres Blancas contrastan con el chabolismo, las casas vagón y los espacios autoconstruidos. Tomad nota de este planazo nocturno porque es de lo más original. Con la llegada del verano, el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena nos propone visitas teatralizadas nocturnas. Acompañados por un guía especializado, vamos a poder recorrer distintos puntos del cementerio mientras diversos personajes históricos, interpretados por actores, reviven episodios de sus vidas y nos acercan a la historia, el arte y la memoria de este recinto monumental.
Escritores, artistas, políticos y otras figuras relevantes de la vida cultural y social madrileña acompañarán al visitante a lo largo de esta visita inmersiva, aderezada también con toques de humor. Las próximas fechas son el 28 de junio, el 1 y el 2 de julio, todas a las 9 de la noche. El ciclo se extiende hasta el 6 de septiembre. Tenéis toda la información en la web de los Servicios Funerarios de Madrid. Apunta bien, Vero, que a este nos apuntamos tú y yo. eventos.sfmadrid.es. Y si hay un plan de verano por excelencia, ese es el cine de verano. Este que os traigo es ya todo un clásico y yo además lo tengo entre mis pendientes. Cibeles de cine, que se extenderá hasta el 8 de septiembre. Un plan estupendo para disfrutar de buen cine bajo la bóveda de cristal de Centro Centro en el Palacio de Cibeles. En esta 11ª edición hay programados más de 70 títulos. Desde éxitos internacionales como Hamlet o Cumbres Borrascosas, las películas españolas más populares como Los Domingos o Amarga Navidad, hasta grandes clásicos inolvidables que celebran su aniversario como Volver o Desayuno con Diamantes. Y miramos ya la agenda del COAM. El lunes 29 de junio a las 7 de la tarde conoceremos más sobre el libro La recuperación de la Universidad de Alcalá, el oficio de la arquitectura 1985-2025, que recoge el testimonio profesional del arquitecto Carlos Clemente tras más de 4 décadas vinculadas a la institución. Y nuestra exposición itinerante Arquitectura Moderna de Madrid, fotografías de Ana Amado, ha viajado hasta Alcobendas. Su centro de arte exhibe hasta el 20 de septiembre esta muestra organizada por el colegio, la Fundación Arquitectura COAM y la Fundación Ibercaja con el objetivo de promover el conocimiento y la conservación de la arquitectura moderna. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.